En Propuesta Semanal hace su debut el licenciado Inocencio García. Él fue viceministro de Economía para el área de cooperación, es miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo y es secretario de Asuntos Dominicos Haitianos, académico. Y le damos la bienvenida al programa, su debut. Muchas gracias, don Ramón. Bien. Muchas gracias. Y bienvenido, Inocencia, al programa. Gracias por Ana acompañarnos. Patricia, que está del lado virtual, ¿no? exacto, Sí, del lado así es. virtual. Tenemos muchos temas, está la pandemia, está Haití, pero obviamente hay muchas cosas que tratar con Inocencia. Yo quiero comenzar con la parte del gobierno. Ya ahorita tiene un año, Sí. pandemia, economía, y ahora tiene el tema de los precios. Yo sé que la Fuerza del Pueblo está haciendo una oposición constructiva, acorde con el líder y Claro. estadista que tiene, Así es. pero yo quisiera con Inocencio más o menos una radiografía de tu opinión de la gestión de Luis Abinader. Bueno, yo decía el año pasado en un programa de televisión, al inicio de todos estos problemas de pandemia, que dado por un lado el contexto global, ¿no?, de crisis global que tenemos, pero no solamente eso, sino que el PRM asumía, y el presidente Luis Abinader, que había que darle no 100 días, sino que había que darle más tiempo al gobierno del presidente Luis Abinader, porque el PRM y el presidente Luis Abinader no iban a coger tan fácil el piso a un Estado que ellos no conocen. Claro. Que no conocían. Con muchos funcionarios nuevos. Y muchos funcionarios nuevos, pero ¿por qué no conocen? O no conocían en ese momento, porque recordemos que en el periodo fundamentalmente 2004-2012 se produjo una profunda reforma del Estado, 14 leyes se reformaron, se promulgó la Constitución del 2010, se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y lógicamente que el Estado que encontró el PRM no era ni del PRD de los 8 años, ¿no?, ni tampoco era el de Balaguer. Es decir, un Estado mucho más complejo. Y hay que darle ese reconocimiento a Leonel. Claro. Toda esa reforma de la hacienda pública. Claro. Ahí están todas las leyes, Ahí que no están. se han cumplido, pero ahí están. Pero ahí están todas las leyes, y solamente pongo un ejemplo para pasar a la pregunta suya. Imaginemos, Ramón, con respecto a la crisis electoral del año pasado, sin las altas cortes. Sí. Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo, Tribunal Superior Electoral, nosotros hubiésemos tenido verdaderamente una crisis profunda. Entonces, de lo que estamos hablando es que el gobierno del presidente Luis Abinader asume, y el PRM asume en el Estado sin tener toda el entrenamiento y la experticia, como se dice ahora, de el manejo de un Estado en un contexto global complejo, ¿no? Y por eso decíamos que había que darle no solamente 100 días, sino más tiempo. Y efectivamente, lo que se nota, uno nota que hay muy buena voluntad del presidente Luis Abinader, pero se nota un gobierno muy descoordinado. Y yo que participé en ese proceso de esa reforma de las 14 leyes, porque entré en el Ministerio de Economía en mayo de 2007, cuando se empezaba el proceso de macroplanificación y luego el proceso de los instrumentos de microplanificación, bueno, tengo la experiencia y conozco... Que tuvo que el PLD tener mayoría para que todas esas leyes se aprobaran en el Congreso. Exactamente. Porque en el Congreso estaba... No, totalmente. Siempre hay esa oposición irracional, ¿no? Entonces, bueno, uno nota una descoordinación intersectorial, y entonces el gobierno está reflejando, a pesar de la parte positiva que tiene que ver con la gestión de las vacunas, que eso es lo que ha permitido que un poco vayamos abriendo la economía, que era necesario, pero sin embargo yo creo que el gobierno no está lo suficientemente cohesionado, y además otra cosa que a mí me llama la atención, lo repito también ahora,
y yo he dicho que el gobierno no debe de reflejar y convencerse de que hay una recuperación sostenida de la economía dominicana. No, yo creo que no debe enviar ese mensaje. Pero además, otra cosa que tiene que ver con problemas viejos, y es, Ramón, la siguiente. Leyendo un tuit del economista Henry Ebral, estamos hablando que él decía que desde febrero hasta este momento se han acumulado 2.500 millones de pesos de gasto tributario, ¿no? Es decir, de exenciones fiscales. Entonces uno se pregunta si en medio del nivel de endeudamiento que tenemos nosotros, que la Dirección de Crédito Público de Hacienda habla de un 69.2, pero hay otras estimaciones que hablan de un 70.5. Henry dice más, Henry llega a 73. Exactamente. Y eso suponiendo que la economía crezca más de 6. Exactamente, que no está seguro. Eso es dividiendo entre un pique irreal. Entonces, bueno, el hecho de que tengamos sectores que todavía están desde décadas, están recibiendo exenciones fiscales, pero él llama la atención, Henry Ebral, en el sentido de que esos 2.500 millones de pesos están favoreciendo a los quintiles más ricos, en los quintiles 4 y 5, ¿no? Es decir, es un contrasentido porque a la vez de que nosotros tenemos una deuda pública consolidada, interna y externa, si nos llevamos del indicador de don Henry Ebral, que sería un 73% de endeudamiento con respecto al PIB, entonces esos 2.500 millones, ese gasto tributario, definitivamente hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque el gobierno no va a tener capacidad para seguirse endeudando a menos que nosotros pongamos en riesgo la estabilidad política del país. Adelante, Ana Patricia. Inocencio, cuando tú hablas de descoordinación en el gobierno, hablas de que por un lado hay sectores que están planteando unas soluciones, están planteando otras, o ves en el gobierno medidas que no están acorde al momento actual de pandemia. ¿Por dónde va tu razonamiento? Bueno, mi razonamiento va en el hecho de que nosotros tenemos que racionalizar, ¿no? Hay que racionalizar, claro, el gasto, hay que racionalizarlo. Y cuando hablo, Ana Patricia, de esos 2.500 millones, en el contexto de una crisis global como la que estamos viviendo y con las restricciones tanto presupuestarias, fiscales que tiene el gobierno, estamos hablando de que ese es un tema que hay que poner sobre la mesa con los actores de la economía dominicana. Pero por el otro lado, no solamente ese tema económico, sino que uno que tiene experiencia de Estado, uno nota ese razonamiento, uno nota que el gobierno tiene que tener mayor cohesión intersectorial, que entendemos que no la tiene. Y a pesar de que hay gabinetes sectoriales. Sí, pero en los hechos uno no nota, por ejemplo, el impacto que debe tener precisamente una coordinación de un gabinete sectorial. Y hay un tema grave que el gobierno no tiene que resolver, y es que la dirección de comunicación del gobierno está ausente, o sea, no se nota. Y en medio de esta situación de incertidumbre, esa área es fundamental. Es que una situación como esta es difícil comunicar, Inocencia. ¿En una? En una situación como esta es difícil. Fíjate que, por ejemplo, el gobierno de Danilo era exitoso, Marchena era exitoso, pero llegó un momento que ya Marchena dejó de hacer magia. Claro, pero de todos modos... hay momentos que son difíciles. Pero de todos modos, a pesar de que hay momentos, como reconocemos, que son difíciles, Ramón, hay una ausencia que yo creo que en medio inclusive de este contexto de incertidumbre que se vive no solamente en el país, sino a nivel global, el tema comunicacional es fundamental en materia de comunicar políticas, comunicar ideas, comunicar la orientación, por ejemplo, a la ciudadanía.
Entonces yo diría que el sentido de razonamiento, Ana Patricia, es ese, es decir, tiene que haber mucho mayor coordinación entre los distintos actores del gobierno, porque en medio de estas limitaciones económicas, fundamentalmente, ¿no?, presupuestarias, el tema de la comunicación y el tema de la coordinación entre intragobierno es fundamental. Tú fuiste viceministro de Cooperación. Yo he sido siempre un defensor de los préstamos multilaterales y bilaterales. Y he sido un crítico de cómo cuando Leonel dejó Palacio, el 26% de los bonos era 26% de bonos y 70 y pico por ciento multilateral. Así Eso es. Cambió con este gobierno. No, está al revés. Está al revés. Sí, las cifras que leí hace poco, efectivamente, al revés. Al revés. 74 de bonos soberanos, sí, o sea, con entidades privadas, y alrededor de un 26%. Danilo cogió 16 mil millones de dólares. Sí, sí. Entonces, me alegró cuando vi al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, diciendo que el gobierno estaba en eso. Ahora, me llama la atención, Inocencio, ahora con el caso de las EDES que involucran a Bichara, y dentro de la Constitución señalan que recursos provenientes de organismos multilaterales, casi 400 y pico de millones de dólares en financiamiento, se usaron para compras con los vinculados al presidente Danilo Medina. Yo pensaba que los préstamos de esos organismos tenían mayor supervisión. Bueno, lo que es que debe ser así. Lo que pasa es que, lamentablemente, yo que estuve hasta el momento en que renuncié el 7 de octubre del 2019, bueno, es que las cosas no se pueden llevar a los extremos, ¿no? El presidente Danilo Medina se propuso cerrarle el camino al presidente Leonel Fernández, y precisamente mi renuncia del gobierno, después del fraude del domingo 6 de octubre, en el marco de la contienda interna por la presidencia de la República, como la candidatura, bueno, se debió a que yo consideré que era una cosa tan impactante de que desde la presidencia de la República y desde el gobierno se pusiera toda la maquinaria del Estado en contra de un candidato e inclusive en contra de su presidente, del presidente de su partido. Entonces, estas son las consecuencias. Entonces, cuando tú pierdes la perspectiva de dónde tú estás, ¿no? Y yo creo que el gobierno, lamentablemente, el presidente Danilo Medina iba bien hasta abril del 2015, que yo pongo eso como parte del hito, cuando el gobierno empieza a deteriorarse, porque empieza a deteriorarse el partido desde el mismo gobierno, porque el presidente Danilo Medina impuso la reforma constitucional, usted se recuerda, sí, del 2015, ¿no? Eso es decir, no fue el partido, fue el Estado, que con toda la fuerza del Estado, que se impuso esa reforma al comité político. Y entonces, bueno, no me sorprende que 400 millones de dólares que se supone que no deben tocarse de organismos internacionales, se le haya puesto la mano precisamente porque se tenía, déjeme decirle, se tenía una idea de hegemonía, no solamente de perpetuarse. Y yo lo advertí al antiguo ministro de Economía, Temístocles Clemontá, en el 2013. Y el presidente se va a reelegir y déjame decirte, tienen un plan de largo plazo. Y efectivamente, bueno, esa era a la hermana se le zafó una entrevista y dijo, ¿están dadas las condiciones para perpetuarnos? Eso, exactamente, porque no, o sea, es parte de no tener la suficiente delicadeza y experiencia política para decir una cosa como la que ella dijo, y diciendo, el presidente es el más informado, es el que tiene todo el control, se sabe todo lo que dice, y realmente era así. En definitiva es que yo no me alegro, no me alegro para nada, porque lo que a uno le convendría al pueblo dominicano es que los presidentes salgan con prestigio, ¿no?
y que los funcionarios inclusive salgan incólumes de actos de acusaciones de actos de corrupción. Pero definitivamente, déjenme decirle, yo en algún momento le comentaba a algunos compañeros, dije, bueno, yo creo que se le montó Believer Can o Metre Silí, porque yo no estoy entendiendo esta irracionalidad de que un partido que en el caso del PLD, que dirimía todos sus aspectos, sus problemas internamente mediante un diálogo, oye, se haya querido y se haya querido aplastar a todo el que no estuviese de acuerdo con las directrices de ese equipo que dirigía el presidente Danilo Medina. Bueno, cuando yo dije, no, yo no puedo apoyar a un empresario que no sé si se conocía en el partido quién era Gonzalo Castillo, y dije, no puedo dejar a un estadista por un empresario, y siendo viceministro apoyé el 25 internamente porque era un miedo que había total, sí. Un miedo total. Yo fui víctima porque me oponía a la reforma constitucional. Yo lo sé que usted fue víctima. ¿Cómo ves tú, Inocencio, las relaciones Haití-República Dominicana, República Dominicana-Haití, el muro que se quiere construir, el canal, este tema de la pandemia que ha venido no solamente a afectar y tensar las relaciones, sino a traer un problema mayor de salubridad a nuestro país? Danos un pequeño resumen, feedback. Ahí hay varias preguntas, qué bueno. Sí. Lo primero, Ana Patricia, es decir lo siguiente, para inmediatamente calificar en términos históricos, esas relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití han sido siempre relaciones tensas, complejas y de altibajos. Así está en la historia, tanto de la historiografía nuestra como en la historiografía de los historiadores haitianos, ¿no? Han sido relaciones históricamente tensas. Ese es el primer marco para poder entender lo que está ocurriendo ahora con el canal que pretende derivar las aguas del río Dajabón, que es un río que nace en la República Dominicana y que alrededor quizás yo hice el cálculo de los 55 kilómetros, unos dicen que entra a Haití 7 kilómetros solamente, otros dicen que no, que cuando entra solamente es 500 metros y luego inmediatamente sale de nuevo hacia Dajabón. Pero imaginémonos que sean los 7 kilómetros que se señala, serían solo 7.12% de territorio compartido en materia del caudal compartido entre los dos países, ¿no? Entonces, bueno, que vamos al aspecto jurídico entre los dos estados. Está el tratado de 1929, del 20 de febrero de 1929, que en su artículo 10 señala que ninguno de los dos países pueden edificar obras sin comunicárselo al otro, y en este caso Haití lo está haciendo de manera inconsulta, no atemperado al llamado del gobierno dominicano, y en ese mismo artículo 10 hay dos conceptos normativos que son, a mi modo de ver, lo que definen ese tratado, que tiene que ver con relación al uso de las aguas, que tiene que ver con que el uso debe ser justo y equitativo. Lo que manda el tratado con esos dos conceptos es efectivamente diciendo que ambos estados usen de manera racional las aguas compartidas, ¿no? Y poner un ejemplo para que veamos de que el gobierno actual no está actuando con la buena fe que debe actuarse en el marco de las relaciones internacionales, inclusive de dos países que están compartiendo, por eso la harta excepcionalidad de esas relaciones, porque está compartiendo un territorio insular, dos estados, ¿no? Totalmente dos estados completamente histórica y culturalmente diferentes. Entonces, compongamos el ejemplo para que veamos las buenas prácticas.
entre el doctor Joaquín Balaguer en 1978 y el dictador heredero Jean-Claude Duvalier firmaron el protocolo para construir el canal derivador de Río Pedernales. Y ahí no hubo problema porque inclusive hay 2 compuertas donde de ese río cada quien se sirve de manera equitativa. Mira, yo no había escuchado eso. Sí, entonces, pero cuando los 2 estadistas tomaron... es decir, que ellos tienen una compuerta como quieren. Sí, 2 compuertas, pero ¿cómo fue eso, Ramón y Ana Patricia? Esa firma se hizo de ese protocolo del dique derivador de Río Pedernales de marzo de 1978. Ese acuerdo se hizo ya cuando altas autoridades, expertos técnicos de ambos estados dieron el visto bueno, cuando ahí ya están diciendo, bueno, esto no va a tener un impacto ambiental, es decir, había viabilidad técnica, había viabilidad ambiental y había viabilidad económica y productiva para la realización del canal. Bueno, pues eso es lo que la Fuerza del Pueblo está proponiendo a ambos gobiernos, de que se sienten de nuevo en la mesa de negociación, que es la Comisión Mixta Bilateral, que es el mecanismo oficial de diálogo político y técnico entre ambos estados, y esa es la primera propuesta de la Fuerza del Pueblo. La segunda propuesta es que el gobierno haitiano, o temperar al llamado de sentarse de nuevo en la mesa de negociación, debe de parar de manera irrestricta la continuación de la construcción del canal. Y una tercera propuesta de la Fuerza del Pueblo, que lo hicimos públicamente en una rueda de prensa, es que se conformen 2 comisiones técnicas, como que se hizo con el canal derivador para el río Pedernales, y que inclusive nosotros le agregamos que puedan incorporarse técnicos de alta calificación de organismos multilaterales. Porque eso, inclusive, algo negativo, ha dicho la Fuerza del Pueblo, se puede convertir en algo positivo en la medida en que se puede extender el estudio a otras cuencas hidrográficas compartidas, como es, por ejemplo, la del río Altibonito, que también nace en la República Dominicana. Siempre se ha hablado de una presa del lado dominicano. Claro, con el gobierno, estando yo como director general de Cooperación Bilateral, 2007-2012, antes de ser viceministro, con el apoyo del gobierno de Canadá se hicieron un estudio previo, y luego en una segunda fase ya se planteó todo un proyecto. ¿Y qué es lo que consideraba y considera ese estudio? Que se pueden hacer micropresas, no grandes presas, sino micropresas, que puedan ser aprovechadas entre los dos gobiernos, entre los 2 estados. Y eso fue un experto que vive acá en el país, vive en Canadá, pero es estadounidense, es el doctor Robert Crowley, que es un experto que tiene ya alrededor de 2 décadas conociendo todo el sistema hídrico insular, ¿no? Pero ¿cuál es el grave problema con Haití? Bueno, el grave problema con Haití es que en esta coyuntura estamos hablando de un gobierno que ya no tiene ni legitimidad política ni constitucional, porque debió terminar el 7 de febrero de este año, y el equipo y el mismo presidente Jovenel Moïse señala que no, que él debe terminar el 7 de febrero del 2022. Pero tú sabes, Ramón y Ana Patricia, cuántos desplazados, y ellos señalan que hay un subregistro por el tema de las gangas, de las pandillas que ya tienen controlado. Yo conozco esa zona, es como si nosotros tuviésemos la circunscripción 3 del Distrito Nacional, la tuviéramos controlada por bandas armadas con armas de grueso calibre, armas de guerra, que la pobre policía no puede entrar a esos barrios, y resulta que esa banda, esa pandilla, Generación 9, se llama Generación 9, que es una federación de pandillas, está cerca del Palacio Nacional, de la Corte de Casación y de las instituciones oficiales del gobierno. Es decir, en ese contexto es difícil que la República Dominicana
pueda llevar a cabo un entendimiento, porque, repito, hay ilegitimidad constitucional y ilegitimidad política, porque la oposición no lo reconoce, ni siquiera el episcopado haitiano tampoco reconoce a ese gobierno. Es decir, que nosotros tenemos, y yo diría que ese es el llamado que hace la Fuerza del Pueblo al país y al gobierno, es decir, hay que prestarle atención a esa situación que está ocurriendo en Haití, porque ya dice Naciones Unidas, aparte de los 4 millones de gente que está, de población que está en inseguridad alimentaria, 4 millones de personas, no de ahora, de hace mucho tiempo. Ahora mismo con esta violencia hay más de 10.000 desplazados. O sea, lo que está pasando en Haití, Ramón y Ana Patricia, es una situación que nosotros de aquí no podemos percibirla. Y déjenme ponerle un ejemplo de lo que me envió un amigo periodista sobre la situación, porque mandé con él a comprar unos libros en una feria que se estaba desarrollando, que se llama el festival, que se llama como el Festival de los Locos, pero una feria importante de libros. Y él debió enviarme este lunes los libros ya, y miren, y le voy a leer para que veamos. Me dice: el lunes amanecimos en una capital en estado de guerra. 3 importantes emblemáticos negocios en la carretera del aeropuerto fueron asaltados: Casa Berman, varias marcas de automóviles, Haitian Tractor y John Deere, una importante sucursal de la Unibank, que es el primer banco, eso es como si asaltáramos al Banco de Reserva, al Banco Popular, por pandillas fuertemente armadas. Cuando sucede algo fuerte en una zona importante, eso lo estropea todo en la capital. El sur de Puerto Príncipe, Maltizán, Fontamara, Carrefour, está paralizado desde hace 1 semana y media, y él no pudo ir a Caribe Tour a ponerme los libros precisamente porque toda la ciudad está dominada por esas pandillas. Entonces, si yo diría que si nosotros queremos tener una política coherente, una política exterior coherente con Haití, nosotros no podemos llevar a la Cancillería ideas que no estén dentro del marco constitucional y no tomando en cuenta la realidad trágica que tenemos. No lo decimos nosotros, lo dice un estudio que yo tengo de un libro, una publicación que se puso en circulación estando yo allá, los problemas medioambientales de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, donde los calificativos son de la situación de Puerto Príncipe, hablando de 1999. Espantoso, trágico, terrorífico, esos son los calificativos de la situación que hace ya más de 20 años tiene Puerto Príncipe. Entonces, ante una situación así, de esa manera, el Estado Dominicano no se puede dar el lujo de que le sorprendan acontecimientos que luego no pueda controlar. Qué pena no tener más tiempo, pero te felicito, el debut ha sido bueno. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya te invitaremos al Telematutino 11. Gracias. Porque nos quedaron muchas cosas todavía del tema de Haití. Muchas gracias. Su orden. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.